Muy buenas noches, ¿qué tal? Un nuevo martes, ya casi terminando el año. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Seba? Bueno, ya justamente terminando, hoy hemos invitado a miembros estructurales del equipo de Esperanza Federal, porque ya lo habíamos insinuado en otros programas, pero en este caso le quisimos dar el programa entero. El año que viene son años de elecciones, tenemos elecciones nacionales, provinciales y municipales, y como lo hemos dicho muchísimas veces a lo largo de este año, tenemos una gran oportunidad como ciudadanos de que estas elecciones sí se parezcan más a lo que uno quisiera, digamos, a lo que uno quisiera de los candidatos, de los programas, de los debates, de qué nivel tienen esos debates, de los equipos de gobierno, de las campañas. De alguna manera no podemos siempre terminar decepcionados al final de cada año electoral diciendo, pucha, al final voté al menos peor, por bronca al otro. Alguna vez en nuestra vida, de esta vida democrática que hemos transcurrido, tenemos que darnos el gusto de que las elecciones sean mejores, cualitativamente, digamos, a nivel ciudadano. ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que nosotros tenemos en estos años de democracia algún ejercicio electoral, pero como que simplemente queda en esa decisión que podemos poner y sacar a alguien, pero al medio, entre elección y elección, los ciudadanos no sabemos nada, no sabemos el que nos dijo A hace Z y nadie nos rinde cuentas. Sabemos, porque nunca somos ingenuos, como siempre decimos aquí, que esto genera un poco de escepticismo. Usted y vos seguramente dirán, pero Sebastián, Carmen, las elecciones son siempre iguales, choripán, acto, campaña, mentira, foto, y no vamos a tener nada. Pero como ustedes saben, en este programa apostamos por la esperanza, por el vaso medio lleno, pensando que lo mejor está por venir, y vamos a tratar, seguramente va a haber tensión a lo largo del programa en los comentarios de los invitados, pero la idea es que al final nos quede un sabor de que es posible desde la ciudadanía presionar un poco. Tal vez no logremos un 10, pero ya si logramos una elección 5 y no una elección 0, vamos a haber avanzado un poco. Si les parece, vamos a presentar a un pensador, a un escritor, Jorge Castañeda, digamos. Es divertido porque él fue un independiente en México que, como quería llegar como independiente, nomás no pudo ser candidato. Medio parecido a su caso, Sebastián. Sí, sí. Y, Bueno, y él se juega con otra posición ahora, editando un libro de la Agenda para México, en realidad desde el año pasado. Claro, lo que tomamos de él, a pesar de que es la realidad mexicana, se parece mucho a la nuestra. Fíjense lo que dice Castañeda, porque dice, si los mexicanos no nos tomamos en serio esta elección, vamos a sufrir un escepticismo por los próximos 10 años. Y es una especie de consejo premonitorio para nosotros los argentinos. Vemos este video y luego la primera mesa con el doctor Carlos Keman y el doctor Bárbara. A ver. Ejemplares en muchos sentidos, Jorge, pero quizás lo más importante es que sean elecciones, por supuesto, limpias, transparentes, pero con contenido, con sustancia. Háblanos un poco de lo que viene ahora en México. Se acaba de anunciar el primer debate presidencial en México y ustedes, junto con un grupo de intelectuales y profesores y académicos, han hecho una serie de propuestas, un desplegado que salió en los principales periódicos de México. ¿Qué quieren, Jorge? Mira, lo que queríamos hacer los 48 firmantes, donde hay empresarios, hay actores, hay pintores, hay académicos, hay científicos, el único premio Nobel que tenemos en México, Mario Molina, en fin, es un grupo muy heterogéneo, muy plural, gente cercana a López Obrador, gente cercana a Vázquez Mota, gente cercana a Peña Nieto, es que los candidatos tengan que responder a preguntas precisas, puntuales, específicas. No se vayan que no se hagan ramas, tontos, claro. Que no puedan evadirlas. ¿Y qué propondrían? ¿Cómo sería ese debate? Bueno, nosotros simplemente hicimos el desplegado y dijimos, ojalá respondan estas preguntas, los queremos invitar a un foro con nosotros. Pero Enrique Peña Nieto, del PRI, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, propusieron que este grupo de firmantes, 48, fuéramos de algún modo los que participáramos en la organización de los 2 debates o más que va a haber, y que fuéramos nosotros los que planteáramos, formuláramos esas preguntas en una especie de reunión, de foro abierto con los 4 candidatos. ¿Cuándo se decide eso? Bueno, ya el IFE determinó con los partidos la fecha del primer debate, va a ser el domingo 6 de mayo a las 8 de la noche. No han decidido
cuánto va a durar, si 2 horas o no, y no han decidido quién lo organizaría. Este próximo martes, pasado mañana, el IFE se reúne nuevamente con los partidos y la idea es que ahí los partidos, y bueno, nosotros estamos más que dispuestos a participar en organizar este debate como ellos quieran, ahora, la manera que nos digan. Y termino con esto, Jorge. Tú trataste de ser candidato independiente y no pudiste, no te dejaron. En México esto no se permite. Y tengo la sensación, después de leer muchas cosas en el internet y en Twitter, de que muchos mexicanos están desilusionados con las opciones que tienen, con las 3 principales opciones que tienen. Y hay toda una campaña de votar por el menos peor. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propones? Bueno, proponemos aquí por lo pronto que conozcamos bien a los 3 candidatos que pueden ganar. De lo que tenemos, claro. En realidad son 2, porque al día de hoy López Obrador sí se está quedando muy rezagado. Nada es imposible, pero se está acabando el tiempo. Los conozcamos bien al obligarlos a responder a preguntas muy precisas como las que están en ese desplegado. Segundo, para la próxima vez abramos en serio el juego, permitamos candidaturas independientes desde el nivel municipal hasta la presidencia para que el país tenga otras opciones, aunque no ganen, pero al estar presentes obliguen a los otros. Y tercero, un poco, Jorge, que sí los poderes fácticos en México sean un poco más responsables. Porque hoy en día mucha gente se queja de que los 3 candidatos no son satisfactorios. Yo no soy nadie para juzgarlos, pero son el resultado de un proceso que los poderes fácticos y la sociedad civil en México adoptó. Bueno, interesante tomar una mirada de afuera para luego trasladarla a lo que nos pasa aquí. En realidad, si va a haber debate el año que viene entre los candidatos, no quiero sonar utópico porque es muy real lo que voy a decir. Depende de usted, de vos y de nosotros, digamos. Y si se va a discutir sobre educación o sobre narcotráfico, o sobre seguridad o sobre pobreza, también depende de nosotros. Los candidatos son muy sensibles a las encuestas y a la opinión pública, pero si la opinión pública está mirando para otro lado, a ver si Malena baila en Tinelli o a ver si Lilita Carrió no le da el saludo tal, si nosotros nos quedamos en las anécdotas, los políticos nos llenan de anécdotas. En cambio, si la ciudadanía y los poderes fácticos, como dice allí Castañeda, meten un poco de presión, el nivel cultural de esa elección mejora. Pero bueno, aquí tenemos a los invitados. Gracias por venir. ¿Eh? No, gracias, Antonio. Elevamos nuestro nivel cultural. Sí, exactamente. Bueno, doctor Barbará, comienzo por usted, si le parece. ¿Cuál es el dato donde vale la pena poner foco para mejorar las elecciones del año que viene? Si le pudiéramos dar un consejo a la ciudadanía y a nosotros mismos, digamos. Yo creo que aún en un escenario de carácter cualitativo, en una discusión por parte de los candidatos, arrimaría mucho a la sociedad. Ahora, de ello no hay que esperar que hayan diferencias profundas entre los candidatos, porque todos van a llegar a lugares comunes y ninguno va a asumir definiciones profundas o polémicas. Las decisiones polémicas se toman desde el gobierno, no en el momento en que uno quiere acceder al gobierno. De manera que, a ver, si tomamos a los 3 candidatos que aparentemente están en carrera, Massa, Macri y Scioli, no me parece que a través de discusiones entre ellos vayan a aparecer fundamentos tan profundos y tan diferentes entre uno y otro que el espectador, el público político, pueda tener la idea de por qué tiene que votar por este y no por el otro, sino me parece que van a llegar a lugares comunes. Por eso me refiero, lo que tenemos que observar es una cuestión cualitativa, que es la siguiente: si queremos tener un poco de esperanza, cualquiera de los 3 aparentemente significaría un cambio sustancial en un punto. Aparentemente, primero, en vocación de diálogo, esto es, de relacionamiento con fuerzas opositoras o con fuerzas que no son propias, y en segundo lugar, un mayor respeto institucional. De manera que esos 2 puntos, me parece a mí, que por el momento son bastante interesantes para tener presente, y ya que ustedes hacen un llamado a una mirada optimista, puede ser que esto comience ayudando a tener una mirada, digamos, más positiva. Doctor Kessman, en el caso de lo político, de lo económico, perdón, y lo social, hay gente que cree que estos candidatos, por ser políticamente correctos, nos están diciendo que van a cambiar no de negro a blanco, sino de negro a gris, pero todos sabemos que la Argentina está muy desfasada y que va a haber que hacer cambios profundos. ¿Cómo ve este debate el año que viene, digamos? Bueno, a mí me parece que, siguiendo la línea que se ha puesto en esta mesa,
¿qué deberíamos pedirle a los candidatos que discutan? Y desde ese punto de vista, considero que hay 4 puntos en el orden macroeconómico de la sociedad que tienen que destacarse. Primero, el déficit fiscal creciente, que ha desfasado todo el cálculo ingreso-gasto del gobierno y que rescata un instrumento clave, el presupuesto. No tenemos presupuesto. El presupuesto no existe como plan económico anual. El segundo punto es la emisión monetaria del Banco Central, usada para financiar el déficit fiscal que provoca a su vez la inflación. Grave punto, tiene que recuperarse indefectiblemente la independencia del Banco Central. Ahí ya tenemos 2 medidas bien importantes. Sí. El tercer punto es la deuda pública. El gobierno se está endeudando, al margen del famoso tema del desendeudamiento, de una manera vertiginosa y rápida, porque está sustituyendo emisión monetaria por endeudamiento público, tanto nacional como internacional, a tasas de default, se dice. Claro. A tasas del 9 y 10, lo cual a nivel internacional es muy alto. Luego caen las exportaciones, caen las importaciones. Las relaciones internacionales, entonces, en lo financiero como en el comercio, tienen que ir a restablecer la inserción internacional de la Argentina, urgente en un primer año, y el Mercosur tiene que ser retomado, ahora están en reuniones en Paraná, como una cuestión crítica clave. Yo diría, estos son los 4 puntos macro para un primer año de gobierno. Y hay 3 cuestiones sociales graves que no pueden dejar de discutirse. Primer punto, ¿qué hacemos con los pobres? Al margen de que sean el 25%, no el 5%, como dice el gobierno, o el 30% o el 31%, como dice la Universidad Católica Argentina, o el CIPEC. De nuevo, en un primer año, el subsidio universal por hijo se tiene que actualizar y el control de la efectividad de ese subsidio tiene que pasar a las provincias. Ahora está en el orden nacional. Y se tiene que eficientizar, sin clientelismo, los cientos de planes sociales que se tienen. El segundo punto es la emergencia educativa. Si el 40% de los conciudadanos nuestros en edad escolar secundaria está abandonando el secundario, ese es un punto súper crítico, están fuera del mundo. Y el tercer punto crítico de la parte social es la emergencia de salud. El 30% de la población no tiene cobertura de salud. Yo diría, escúchenme, estos 7 puntos para un primer año de gobierno, macanas de puntos, digamos. Estamos hablando de que nadie puede dejar de discutir estos 4 puntos ordenadores de lo macro y estos 3 puntos críticos de la agenda social. En esa línea, doctor Barbará, aunque todos coincidimos de que posiblemente va a haber mayor diálogo y mayor institucionalidad, sobre todo los que estamos muy en contra del populismo, digamos, pensamos de que es posible que estos 3 candidatos tengan alguna tentación o coqueteen durante sus primeros años con un populismo que ha quedado tan instalado en la orbe del Estado. Le voy a dar un caso, es anecdótico, pero nadie se anima a decir, che, yo tal vez corte el fútbol para todos porque es políticamente incorrecto, o tal vez alguno tenga ganas de manejar la CIDE o manipular las instituciones. ¿Usted en ese sentido cómo lo ve? ¿Tiene esperanza? ¿Tiene...? A ver, depende ahí sí quién es. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Si quien gobierna tiene espalda suficiente, en el corto plazo va a tomar decisiones. Posiblemente el fútbol para todos sea un accesorio, es muy difícil, una cuestión que tiene alto contenido de consenso para el país futbolista que hay en la República Argentina. Pero hay otras, pero tenemos los subsidios. Pero por ejemplo, problemas de subsidios, problemas económicos que hay que meter más, que son fuertes, delicados y de los que ha hablado Carlos. O fenómenos como, por ejemplo, un replanteo y un respeto mayor hacia el sistema institucional, a el Poder Judicial, ¿cierto? Esos temas. Y aún más, el sistema de partido, tener vocación firme de ir teniendo la generosidad, la amplitud suficiente para rearmar el sistema de partido, aún sin saber qué va a pasar con el partido político que a mí me ha llevado al gobierno.
Y además, en el mismo nivel, y diría aún superior, ¿qué hacer con la educación? La educación argentina ha tenido una caída alarmante, a pesar de los ingentes recursos que se han dedicado. Sí, sí. A ver, pocas veces en la República Argentina se hayan dedicado tantos recursos al sector educativo y pocas veces hayamos cumplido una función tan accesoria en términos internacionales, no obstante de tener recursos por demás interesantes para poder presentarnos al mundo de una manera importante. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el colegio primario? No solo con la universidad, sino particularmente con el secundario. Entonces, todos estos puntos depende de quién gobierna. A mí me parece que si vamos a meter mano fuerte, rápido, como puede ser algún sector en donde conservador que pueda ingresar en el gobierno, va a ser complicado. Sí creo que, para bien o para mal, todavía es tiempo de que venga algún candidato del justicialismo con ideas renovadas, con experiencia. No creo que sea Scioli, porque Scioli va a estar anclado. No puedo asegurar que ese tal candidato que vaya a realizar ese orden de conducta, de gestiones públicas, de políticas públicas, sea Massa, pero es el que más se parece. Además, a ver, ¿quién gobernando sin el peronismo ha sido eficaz, estable y con posibilidades de gobernar a la sociedad argentina? Y no me da la impresión de que después de tan profundo ciclo de carácter populista y hasta primitivo en el ejercicio del gobierno, sea tiempo para pasar a un Estado que se parezca a Londres. Vayamos, digamos, paulatinamente mejorando, y creo que en eso podemos tener alguna esperanza. Qué lujo tenerlo en la mesa. Totalmente. Gracias por haber venido y además gracias por el apoyo que nos dan siempre desde el equipo Esperanza Federal a Civilitas. Si les parece, ahora... yo me levanto y lo voy a invitar a Mario Meneghini, también otro hombre del que estamos orgullosos de haber podido sumar a Esperanza. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, lo invitamos a Mario para tener también una mirada hacia el año que viene, de qué valores, de qué marco ético le podemos exigir, no en el ideal, pero sí en el posible, a los candidatos en el año que viene. Mario. El otro día leía en Clarín un artículo del doctor Terraño que recordaba que mañana miércoles se cumplen 4 años del compromiso de políticas públicas que suscribieron en el 2010 varios dirigentes importantes, Sáenz, Cobos, Stolbizer, Aguad, Macri, y bueno, allí estarían dadas las condiciones para un acuerdo en lo programático. Siempre que se perfeccione o se amplíe eso que está escrito, puesto que los problemas son tan graves en Argentina que no basta con hacer una declaración retórica o abstracta, sino que hay que ir más en profundidad, porque me llamó la atención que entre las políticas públicas no se incluya la reforma del Estado. Y para mí es la prioridad absoluta, porque el Estado, como ya lo hemos dicho en algún momento en este programa, dejó de funcionar como tal hace 40 años. Por lo tanto, es inútil buscar responsables en el presidente de turno, en un partido. Hay una responsabilidad compartida. En tu marco, Mario, siempre con tus preocupaciones también con respecto a cómo callan sobre ciertos valores, digamos, ciertos valores básicos que compartimos, judeocristianos, por llamarlo de alguna manera, o de la cultura occidental, ¿cómo ves en ese marco las elecciones del año que viene, digamos? Bien, creo que alguna vez los que somos creyentes tendremos que escuchar a nuestros pastores, que han sido muy sistemáticos, hasta precisos y duros en varios comunicados, pero hasta ahora no se les ha hecho caso. Todos van a sacarse la foto, pero ninguno le termina... Exactamente. Y allí, bueno, también, quienes no somos pastores, pero somos creyentes, también tenemos que hacer oír nuestra opinión, porque esto un poco en el tono de lo que decía este mexicano, acá tampoco se puede ser candidato sin el respaldo de un partido político. Eso quedó consolidado en la reforma del 94. Entonces, quien tiene alguna vocación de servicio público tiene que participar. A lo mejor no como candidato,
pero sí como expositor, como difusor de ideas, etc. Y creo que en eso podemos aportar mucho para el esclarecimiento doctrinario, puesto que nuestra tradición histórica es cristiana. Gracias, Mario, gracias por haber venido. Me vuelvo a sumar a la mesa con Carmen. ¿Carmen? La verdad que es muy interesante. Yo, que soy menos leída que nuestros asesores, yo decía, deberíamos hacer un cepo constitucional, un invento, contra el déficit fiscal y la expansión de la deuda. Pero el doctor Kessman nos mostró que el presupuesto es justamente lo que hace que el déficit no se vaya. Y para que la maquinita no funcione, la independencia del Banco Central es lo que deberíamos pedir, que nuestros candidatos expresen cómo van a solucionar esos dos temas. Bueno, yo por mi parte les doy 3 datos, si quieren, para que compartamos como ciudadanos para prepararnos para el año que viene. El primero, ya lo dijimos en algún programa, es un buen año para participar el año que viene, porque justo como ciudadanos nos van a prestar atención, justamente los gobernantes. Entonces, y en algún caso, yo he visto que algunas instituciones dicen, ¿para qué vamos a elevar nuestros documentos? Vamos a pedirles cuentas a los candidatos, y al final la mayoría de la gente no le presta atención a eso. Puede ser que la mayoría de la gente no le preste atención, pero no podemos evadir nuestra responsabilidad como instituciones, las universidades, las iglesias, las ONG, los centros de estudios, de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros sí tenemos vocación. Entonces yo diría, no bajemos los brazos de enmarcar las elecciones, de elevar el nivel de metas, de objetivos, de discusiones, de sacar los libros que haya que sacar, de hacer las conferencias que haya que... O sea, creamos en eso, porque en todos los países del mundo hay una gran mayoría que se fija en la foto, en cómo se peina el candidato, pero son estas minorías, tal vez más querendonas con lo técnico, con los valores o con ciertos principios, los que finalmente logran enmarcar la elección. Así que en ese sentido, el año que viene es muy buen año para pedir cuentas, para elevar la voz, y no solamente a nivel nacional, que a veces nos resulta un poco abstracto, sino a nivel provincial y también en los municipales. O sea, decirle, candidato a intendente, esa esquina, esa lucecita, ese empleado de más que tenés, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido, hay instituciones fantásticas. Hay un tema que nosotros le martillamos un tiempo, pero bueno, como no se ha logrado el consenso suficiente, que es el voto electrónico. Es realmente una materia pendiente para la democracia moderna, la democracia del siglo XXI. Ahí le podemos pedir al señor director, es nada más que esto debería ser un reclamo ciudadano, porque haría más transparentes, más fáciles, más rápido todo el conteo. Fíjese que en realidad ni siquiera hemos logrado avanzar en las elecciones del año que viene con el voto único, que es previo al voto electrónico. Ya a nivel provincial sí lo tenemos, pero no lo tenemos a nivel nacional. Así que en ese sentido también me sumo a lo que dice Carmen. El tema del financiamiento de las campañas todavía es un mundo desconocido, no sabemos cuántos ni qué narcos pueden estar financiando alguna campaña sin que nosotros lo podamos realmente auditar. Todavía, bueno, fíjense hasta el detalle, ¿se acuerdan? En el programa pasado hablamos de los pequeños detalles. Este no es un pequeño detalle. Los gobernantes se ufanan ante las cámaras de que van a utilizar hasta último momento la estrategia de marcar el día de la elección. Eso es de locos, digamos. O sea, los ciudadanos tenemos que agarrar y pegarles una patada donde ustedes ya saben, diciendo, fíjalo desde ya, porque no puede ser tan no puede ser tan discrecional y no puede ser tan precario. Dependiendo de la conveniencia. Exactamente. Y el último tema que sí quería marcar es una tensión que vamos a vivir el año que viene y que vale la pena que lo reflexionemos. Nosotros todos querríamos candidatos lo más puro posible, lleno de convicciones, que nos digan las verdades y que sean jugados blancos y negros. Y sin embargo, probablemente en los próximos meses vivamos candidatos que eternamente se han peleado y ahora se tienen que acercar, gente que decía blanco y ahora dice gris porque tiene que acercarse a otro. Pero así es la política. Claro, eso es lo que yo quiero marcar. En este sentido voy a ir en contra seguramente de lo que piensa la mayoría, pero tenemos que abrir como una especie de cuota de tolerancia,
porque si no se unen los candidatos a nivel municipal, provincial y nacional, posiblemente vuelvan a perder y vuelvan a ganar los que no queremos. Entonces, voy a decir hasta el caso extremo, si vemos a un juez, a un Luis Juez, charlando con un Aguad y Mestre, de los cuales se han enojado, y con un PRO, del cual en un momento se dijeron, ya sé, posiblemente no se debería haber hecho lo que se dijeron, y posiblemente en un país normal no estarían todos juntos, pero no lo veo malo, digamos. Y no lo veo malo que a nivel nacional terminen hablando un Macri y un Massa, y que también hable un Sanz, se unan y conversen y encuentren los puntos de consenso. Eso no es arriar las banderas. También me parece que es importante pedirle a los candidatos que muestren equipos, que muestren quiénes están atrás, porque no es lo mismo. Yo digo, si están Juez mezclado con Aguad, mezclado con el PRO y qué sé yo, pero muestra algún elenco que le dé sustento, que le dé realmente una base sólida, que decimos al día siguiente de la elección no va a desarmarse esto, va a ser diferente para todos los ciudadanos. Antes de que se nos van a sacar sonando de aquí, un dato. Yo nací a mi vocación política, ahora la he dejado, pero nací en aquellos años del 83, viendo a mi familia enfervorizada cuando íbamos a las plazas, porque habíamos votado por uno y por otro, y los debates que se armaban en casa. Pienso que es un muy buen año el año que viene, esto se lo digo como padre, para a nuestros hijos, en lugar de trasladarle ese continuo escepticismo, ese continuo cambiar de canal, porque mirá, siempre los mismos, llevarlos de la mano a que vivan la experiencia de las elecciones, los debates, que le marquemos cuando alguien no dijo algo, cuando alguien marque, que los llevemos, que busquemos los programas y se los mostremos. O sea, es un muy buen año para hacer educación cívica a la nueva generación y hacer que de allí nazcan futuras generaciones con nuevas vocaciones políticas y ciudadanas. Si en cambio lo único que le transmitimos es no vale nada, durante los próximos 10 años no vamos a tener ni un solo político, ni un solo ciudadano dispuesto a meterse. Los jóvenes tienen que exigirle las formas de empleos que van a proponer los nuevos líderes de la Argentina. Gracias, nos vemos el martes que viene. En principio vamos a tener un programa muy especial para Navidad y también para Año Nuevo con un invitado muy especial, no se lo pierdan. Adiós. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.